¿Usted fue a barras, Cristian? Sí, alguna vez. Claro, o sea, pero uno va y por lo menos cuando yo iba a alentar. Yo iba a gritar por mi equipo, a sacar una bandera. Bueno, en mi época, calcule que en mi época se hacía la famosa avalancha cuando cuando hacía había gol. Claro, espérate, la avalancha yo Eran enorme. los famosos rompeolas. Yo estuve en el bar. A mí me tocó avalancha en Tunja. Pero yo le puedo decir, y se lo digo con conocimiento de causa, porque estuve ahí. A mí no me tocó vivir ese tema de cuchillos, No, de es un nada. papelón. Que se echan su porrito, sí, eso pasa, no voy a decir que no. Ni Que son- igual también está ni son mal. monjitas de la caridad, eso está mal. Pero, digamos mi concepto, y es que hay mucha gente que va a ver el espectáculo, que le gusta alentar, que le gusta la murga, que le gusta la fiesta. Pero infortunadamente hay unos pocos, ¿cierto?, que van a otro tipo de cosas. Es Entonces, cuando ya el contexto es diferente, pues hombre, cambia todo. Y yo sé que hay códigos en el fútbol y sobre todo en las barras, el tema de los trapos, pues en sus códigos es algo sagrado y entonces supuestamente quitarle un trapo a la otra barra es como un trofeo de guerra. Entonces eso Sí. se siente pues, pero eso no tiene sentido, no tiene el más mínimo sentido en lo absoluto y deja de lado el espectáculo que es el fútbol. Y lo peor es que están dañando a sus equipos porque ahora el América lo más probable es que no pueda jugar sus partidos de local en medio de la catástrofe, en medio de lo que pasó. No pueden utilizar el Pascual Guerrero. Bogotá abre las puertas porque además tanto Santa Fe como Millonarios, La que son los Dimayor. equipos locales, autorizan junto a la Dimayor, hablando desde lo futbolístico, que América sea local en Bogotá, porque tiene una hinchada grande, porque lo pueden apoyar y demás. Pero ahora, desde el Comité de Seguridad, desde la Alcaldía, desde la Secretaría de Gobierno, por la batalla campal que se vivió el día sábado, seguramente, y lo más probable, es que le cierren las puertas a una hinchada, repito, que no eran todos, que también hay familias, que también hay niños, que también hay hinchas que quieren ver a su equipo, y por este tipo de cosas que uno no termina de entender, pues se cierran las puertas y América lo más probable es que no juegue. Y a Santa Fe le va a caber una sanción también, porque era el local, porque no pudo controlar a sus hinchas y porque sus hinchas se portaron mal. Ese sector o esos pequeños hinchas ese pequeño puñado de hinchas que salió a defender no sé qué, pero no entiendo la verdad. Entonces el equipo se va a ver afectado. Y segundo, Luis, que las familias que se alejan del espectáculo, los jugadores, se puso en riesgo la vida de los jugadores, se puso en riesgo la vida de los niños, de las familias que estaban en Oriental, de familias de adultos mayores, de gente que va a ver un espectáculo. Dígame usted, un niño que estaba en el partido, ¿cuándo va a querer volver al estadio después de ver esto? Gases lacrimógenos que tuvo que usar la policía para dispersar a todos, a los hinchas, los abuelitos que había, la gente en familia. Hermano, esto lo que hace es alejar, y mientras no haya judicialización, desde que no de verdad se haya tramitado en el Congreso una ley, que llevamos diciendo esto 20 años quizás, porque ha pasado una y otra vez y se repite, pues mientras no haya consecuencias, no va a pasar nada. Rafa, chuzos, varillas, No. palos con punta, que primero yo digo, ¿cómo entran? ¿Cómo entra? Segundo, mire, la historia cercana. A mí, el que me llevó al estadio la primera vez fue mi papá, y él no ha vuelto al estadio hace muchos años, precisamente porque se cansó de poner su vida en riesgo por ir a ver a su equipo favorito. Pero es que además la tristeza del contraste entre el viernes estar viendo el gol de Juan Guillermo Cuadrado, cómo se paseaban la pelota entre tantas leyendas, desde Bedoya pasando por el Pibe y el que usted quiera, recogiendo y uniéndonos como el equipo que debemos ser en estos momentos. Y un día después, es que ni siquiera 24 horas después, estábamos con estas terribles imágenes por defender, y es que ni siquiera es defender. Y yo no meto este grupo entre los llamados hinchas, porque hinchas somos muchos, que vivimos el fútbol de corazón, que sabemos que todo queda en una cancha, que una camiseta es simplemente eso. Para mí, la palabra hinchas es muy grande para poner en un grupo de desadaptados que simplemente ponen su rabia y lo que sea que tienen en la cabeza en donde no es. Entonces, la tristeza del contraste, y sobre todo de un momento en el que Colombia como nación ha demostrado hasta dónde puede llegar y unirse por el momento que estamos viviendo, pero luego que el fútbol y la pelota se vean manchados por este tipo de gente es
muy triste. Nosotros nos quedamos obviamente con lo que pasa en el deporte, pero para mí, y más allá de lo que dijo el secretario después, que de hecho oí la entrevista de aquí de mi compañero de Chris, que la hizo apenas terminó el partido, tremenda entrevista. El hombre dice de inmediato, no, es que se tiene que seguir jugando porque es que el calendario, y si no después es muy difícil. Para mí todo es pura respuesta larga, porque la respuesta corta era, lo aplazamos y después miramos. Se juega puerta Claro. cerrada. Ya está. Ahora, Rafa, yo creo que como lo decía Juanito, y me quedo también con lo que dijo el presidente de Santa Fe hoy en 6 AM que habló, no hay ninguna justificación, o sea, ninguno, ni que lo empezó, que sí, se querían robar un trapo y sabemos lo que eso simboliza para las barras, tiene un significado muy importante y el que lo iba a hacer lo sabía. Ni la reacción de los hinchas cuando la situación creo que ya estaba controlada, ni de un lado ni del otro. Yo creo que buscar un responsable directo no se justifica absolutamente nada. Y yo creo que lastimosamente, Rafa, como dice él, mientras no se pueda legalizar el tema, no se puedan poner más que comparendos, porque es que eso era lo que decía el secretario de gobierno, no pueden sino poner un comparendo, no pueden capturar ni siquiera. Pues tristemente, y como una persona a la que le gusta ir a los estadios en la medida de lo posible de visitante, pues la solución por ahora va a tener que ser esa. Mientras no controlemos el tema, no se le puede abrir la puerta a otros equipos porque se van a seguir presentando lastimosamente este tipo de situaciones, o al menos en partidos de este tipo de categoría, ¿no? Porque pues vemos que partidos contra Bucaramanga, contra Once Caldas, contra el mismo Junior, no suelen presentarse este tipo de situaciones, pero en los clásicos es donde se da. Pero fíjese que si hablamos del clásico capitalino, bogotano nunca se da, afortunadamente. Santa Es de Fe cultura. Millonarios adquiere una cultura y las barras tienen, digamos, un pacto, por llamarlo así, Una agresión. incluso de no agresión, respeto. ¿Y sabe también qué favorece respeto, eso, Rafa? y creo que la convivencia, Exacto. o sea, por años, es que no ha pasado No, nada, o sea, yo no me gracias a acuerdo Dios. hace muchos años En un clásico, sí, que en un clásico pase algo, y siempre infortunadamente, es que con el América ha pasado 2 veces. Por lo mismo. ¿Cuándo fue donde infortunadamente falleció una En persona? ese partido de América. hace como 15 en la años. tribuna. Sí, el mismo la partido de lateral América. como sur. hace Santa Fe. 15 años, sí, claro que hasta le pegaron a un árbitro en un Santa Fe América. Pero también hay que decir, Entonces uno Rafa, dice- que Entonces, claro, eso es lo que pasa, Crispín, qué pena, es lo Tranquilo. que usted dice, que le cierran las puertas a las tribunas visitantes. Exacto, es que no parece que hubiera más solución. Ahora, yo también creo que, ¿por qué no se presenta mucho en el clásico? Y en el clásico también se les da. Fíjese que cuando usted ubica las barras en la tribuna popular, en la sur, por ejemplo, la gente de América que estaba en la tribuna sur terminó de ver el partido sin problema porque ellos no tuvieron nada que ver. Los que estaban ubicados en la tribuna nororiental fueron los que empezaron el incidente. Entonces también, o si van a permitir ingreso de hinchada visitante, ubicarla, ya sea tribuna norte en el caso de Santa Fe o tribuna sur en el caso de Millonarios, porque ya la situación se empieza a salir de las manos. Y en Bogotá está siendo recurrente. En febrero de este año ya habíamos tenido también un problema entre las mismas hinchadas de Nacional que se pelearon entre ellos en un partido con Fortaleza, ya habían recibido sanciones, pero pues el tema va a seguir pasando mientras no haya una medida realmente fuerte desde el De acuerdo. Congreso que diga De acuerdo. que De tomemos mayor es que si también. no hay cárcel, consecuencias, sanción, un simple pues, comparendo es que no sirve. No va a Hasta que pasar pase, nada. hasta que pase que, Rafa, porque recuerden la que sucedió en el estadio del Tolima contra Millonarios cuando se meten a pegarle a Daniel Cataño. Y lo terminan Además. multando a él. Y hay multas de lado a lado, vetan al famoso hincha del Tolima y etcétera, y a los 8 días está este ser tomándose fotos con el aviso que ponía el se busca y persona no deseada en el estadio. Entonces, hasta que pase que es que vamos a tomar medidas Sí, de de acuerdo. verdad. Es que es un tema de Porque cultura. lo hablaba de hecho con Monolao el sábado, que me decía, pero es que aplazar el partido es darle importancia y protagonismo a los violentos, y entonces por eso no le ponemos atención. Y entonces por no darle protagonismo, no, es que al revés, hay que tomar medidas y hay que de verdad ya decretar y sentar precedentes, porque hasta que no suceda algo grave, entonces vamos a poner atención. Creo que estamos a tiempo de evitar que pase algo peor. Y es que hay otro tema, amigos. Lo primero, uno es que no es tema ni de una barra o la otra, es que realmente hay casi que violencia en todos los estadios del país. Yo quiero traerles un ejemplo como para que veamos la proporción y la magnitud y el hecho de por qué yo digo que es algo cultural del ser humano, como que siempre quiere pelear, quiere siempre buscar la agresión al otro, y es que en la liga femenina, en un partido a puerta cerrada, Millonarios Cali, en el Estadio Deportivo Cali, los hinchas invitados que pudieron ir de Deportivo Cali agrediendo a los papás de una jugadora de Millonarios que celebró un gol que hizo la muchacha Laura Tamayo de más de 40 metros y se fueron a agredir a la familia. El partido se tuvo que suspender como 10 minutos mientras entró la policía, era un partido a puerta cerrada, entonces pues no había tanta policía, pero había un pequeño grupo de hinchas atentando contra los padres de una jugadora. Entonces no es un tema
Ni siquiera como de barras contra barras solamente, sino también de las hinchadas en general que no respetan pues que haya otros hinchas de otros equipos. ¿Y cuál es el otro tema? Que es que acá en Colombia nunca hemos hecho nada para evitarlo. ¿Qué pasó con ese chiste de la carnetización? Un poco de plata, que ¿dónde está esa plata? Se carnetizó a las hinchas en Bogotá, todo el mundo fue, hizo su fila, su cédula, su registro biométrico, el tema que en 8 días recójalo, yo lo tengo en mi casa. ¿Y qué pasa con eso? ¿Dónde está esa plata? Porque nunca se entregó el carnet ya como oficial. ¿Dónde están las sanciones que tendría que implementar? Vemos, por ejemplo, otros países y obviamente la comparación es absurda porque nos llevan años luz en cultura, en organización del fútbol y demás, pero en Inglaterra, por ejemplo, como las barras también tienen como su chip, cada uno entra con un código, cada uno sabe quién entra, las cámaras tienen la capacidad de, por biometría, saber quién eres tú. De acuerdo. Si entras y haces algo malo, pues no puedes volver a entrar al estadio. Y ese es el tema, que si seguimos permitiendo el ingreso a los violentos a los estadios, tendremos ahora menos gente que quiera consumir el producto en los estadios, por televisión, y ahora que tenemos el tema de los derechos de televisión. ¿Quién quiere meter la mano en un partido que se puede suspender porque se están dando por un trapo? Sí, no Qué tiene triste sentido. volver entonces dejemos a los hinchas visitantes fuera. También es ese que es no otro debería ejemplo. ser tampoco, porque Ya. además pierden la oportunidad Volvamos. también en Tantas lo que yo campañas. decía, hay familias que van a ver fútbol, que eso es lo que debería ser. Y es un tema sin duda cultural, es un tema que no hemos podido en Colombia todavía erradicar, me refiero que las barras piensen de una manera diferente. Lo de Nacional es terrible, o sea, cuando No, yo... Quería lo de tocar ese Nacional tema no, también. Lo de las barras. Los mal llamados hinchas. Rafa. Lo de las barras que detienen un bus, le hace una requisa, pues pasar como van, como 17 No. machetes. No, y también es un una tema de seguridad en los cosas, y uno estadios. dice, muchachos, ¿en qué están pensando por no ir armado? O Rafael, sea, es Usted se absurdo. levanta de la cama y dice, voy a ir a la cancha, pero se Los me machetes. me ¿Qué falta el necesito? machete. Exacto. sí, o sea, ¿para qué? Machete más grande que Por eso yo uno. les decía, cuando yo era barra, yo llevaba, ¿sabes qué llevaba yo? Rollitos de papel Para lanzar. para lanzar en esa época. Ya no se usa. Sí, los de las facturitas. Que eran los de las que venían en unas máquinas sí. enrolladas, Sí, y uno claro. tiraba el rollito. Y se veía el Y uno espiral. tiraba en los rollitos de papel. Uno pensaba en la celebración, en los cantos, se aprendía las barras. Eso era una barra. Así lo viví yo con mi combo de amigos. Y hoy o sea, yo jamás, No, o sea, hoy en lejos día de es pensar si uno se iba. insufrible. Nada, eso no pasa. Entonces, así como hay gente bien que va a alentar, Sí, hay a otra gente que trabajar y infortunadamente demás. no va, pero es un tema cultural, Luisca, pero estoy de acuerdo, si a esto no se le mete la ley como debe ser, como pasó en Inglaterra, pues va a pasar lo mismo y siempre va a pasar lo mismo y un compare. Vea No, lo que eso no dice... funciona para nada. Además, aparte- ¿eso pagan? O sea, Vea- ¿alguien paga un comparendo? En Brasil prohibieron que los papás que tienen deudas de cuota de alimentos entraran a los estadios y se paran en cada entrada a verificar antecedentes y a verificar que pero es estén. que acá- ¿Cuántos no Entonces entran? imagínate. No, obviamente, Porque dejando sí, de lado el podido tema de la con pensión biometrías, alimentaria. No han podido con carnes. Hay gente entrando con o sea, delincuentes al estadio y yo creo que Luis Calo va a leer el comentario, pero quiero decir, a nosotros, por ejemplo, a mí en prensa me abren el termo para ver si es agua o es otra cosa y tú me dices que un señor que entró a la barra entra un machete de este tamaño y no pasa absolutamente Sí, nada no, jodido. y a mí me abren los termos, a la gente en Occidental le quitan los labiales, los brillos, un radio con baterías, entonces como que la requisa tampoco está muy bien pensada ni muy bien ejecutada. Hay que también fortalecer ese tema en los estadios porque claro, la culpa ya es de base del delincuente que se va al estadio con un machete, pero si en el estadio no hacemos nada por evitar que ingresen esos al estadio, pues peor. Y si vemos que en Occidental la gente tiene que botar anillos, monedas, labiales, y están entrando machetes, drogas a donde hay niños, adultos, o sea, por favor, Muy Di bien. Mayor.